Esto como anécdota. Así que, José, un placer inmenso. Eh, Pasa el tiempo y uno olvida algunas cosas, ¿no? No quiero dejar de citar también, no sé si es pertinente, pero lo hago, que las hermanas Mamaní estuvieron en mi provincia y participaron con algunas actividades artísticas en algún congreso, algún par de congresos populares, le llamamos nosotros, internacionales de defensa de la escuela pública, tratando de alejarnos de lo estrictamente pedagógico para, bueno, y me doy con esta sorpresa, agradable para mí, por supuesto, que me brinda la posibilidad de contactar y, bueno, y ponerme a disposición de ustedes, José, Josefina, América, Victoria. Creo que la idea, pues, es dar un vistazo de algo que, tengo que decirlo, impacta. Creo haberlo comentado en algún momentito ayer con el compañero José Schulman. Estamos hablando del libro Tumbaya en la memoria, una palabra desconocida tal vez, y no es casual porque está nombrando un pueblo perdido allí en los lugares más alejados de los grandes centros, en la provincia hermana de Jujuy. Por allí dice, como dato para precisar geográficamente, a 150 kilómetros de la República Hermana de Bolivia. Particularmente he descubierto una escritora, ya no diría en potencia. No sé si la compañera tiene publicadas otras cuestiones parecidas. He descubierto un lenguaje poético que me ha llegado mucho, tengo que decirlo, lo siento, para quienes tenemos preferencia por la literatura, tenemos preferencia por el teatro, tenemos preferencia por la literatura en general, ¿no? Pero particularmente la poesía, creo que tiene también una buena dosis de poesía. Hay descripciones interesantísimas, eh, están contemplados los diferentes capítulos, los distintos momentos. Tiene dedicatorias importantes, agradecimientos, una introducción y algo que es para destacar, no, no despreciar en todo este contexto, es precisamente el contexto histórico, que lo desarrolla con bastante precisión la autora. Dicho contexto histórico está comprendido en 4 o 5 páginas. Eh, no es menor destacarlo porque cuando empieza diciendo Tumbaya, que es el nombre del libro, y es mi primer acercamiento incluso a la palabra Tumbaya, nos enseña que comparte una genealogía de luchas común a los pueblos indígenas de la Quebrada y la Puna. Bueno, en este contexto, en este momento, donde estamos en una lucha denodada, frontal,
progresiva, nueva y distinta con los llamados libertarios, que de libertarios no tienen nada, señalar como lo señala la autora, dice, entre ellas la lucha iniciada desde los tiempos de la independencia y la constitución del Estado-Nación, la lucha por la tierra. Primero en manos de encomenderos durante la colonia y luego en poder de terratenientes, atravesó generaciones y moldeó la identidad de sus habitantes. Yo creo que mucho es lo que se está haciendo a lo largo y a lo ancho de la patria y también de la patria latinoamericana para rescatar, tal vez del olvido, estudiado, porque esto no es casual, esto que no se está pronunciando hoy ni en las currículas escolares, esta suerte de desprecio por lo autóctono, por lo auténtico, por lo natural. Entonces, significar cualquiera de los párrafos, la lucha por la tierra durante la colonia, en poder de terratenientes, atravesó generaciones y moldeó, es lo que estamos viviendo hoy. En la medida en que la tierra no sea para el que la trabaje, esto va a seguir produciéndose. Entonces, todo el pasaje que hace de ese contexto histórico, hablando desde el siglo XVI hasta la actualidad, no es de despreciar. Y en ese contexto precisamente está la autora ubicándonos para un manejo preciso de la palabra que preside el título del libro. Se trata nada más ni nada menos que de un pueblo olvidado, de un pueblo pequeño, de un pueblo... Y está hablando, tratando de ubicarnos en el proceso de la dictadura clérigo, cívico, militar del 24 de marzo de 1976. Y yo digo, yo que también soy un hombre del interior, cuánto parecido en lo que vivió Paulino a lo que vivió cada uno de nosotros. Y que lo vivimos, como por allí lo dice la autora, con mucha naturalidad, simplemente por ser comunistas. Tiene un valor inmenso. Tiene un valor inmenso porque también nos hace recordar algunas cuestiones que también nosotros hemos escuchado desde chicos. Por eso vibramos en una misma sintonía. Era la época en que los comunistas nos comíamos a los niños y no tenían empacho en decirlo. Lo que lo hemos sentido, lo que lo hemos vivido, y o la forma en que te fueron a buscar y la reacción que produce en el enemigo cuando se da con el carnet del Partido Comunista. Entonces, estos pasajes que parecen casuales, que parecen, yo creo que entran en una sintonía que es gravitante. Yo celebro esta obra. Me parece que ha sido muy buena elección su publicación y demás. Las cosas que se pueden decir son tantas como tal vez cada uno de los capítulos que abarca. Y está expresándose un lector que tuvo que contactar con esta publicación 48, 72 horas. Yo lo voy a releer. Es interesantísimo porque es un calco de centenares de millares de historias parecidas. A Paulino y Crescense se los llevó la dictadura del 76, en octubre, y nunca más volvieron.
dice por allí la autora. Nos da un poco la bibliografía del personaje, el golpe y sus consecuencias, y sueños, muchos sueños, y detenciones, y tortura, y tortura, y más tortura. Y definiciones clarísimas que yo comparto, por supuesto, ¿no? Cómo ese militante que fue Paulino, por ejemplo, representó la apuesta por transformar las realidades de la acción colectiva. Miren qué desafío. Todavía hoy no hemos encontrado la fórmula precisa para apostar por la transformación de las realidades de la acción colectiva. La mayor parte de los protagonistas siguen, o tal vez seguimos, con el macaneo verbal. Esto lo agrego yo. ¿Por qué? Porque acá se lo da incluso como que el personaje, uno de estos personajes, encarna en aquel momento la persistencia de esa apuesta en el tiempo. Y no se equivocó el personaje. No se equivocó. Porque pasaron 50 años y nos encuentra a muchos intactos, como si recién empezáramos, con la misma fuerza del día en que cuando esa policía brava, esa gendarmería, ese aparato represivo del Estado burgués, con la fuerza y la persistencia con que lo hace, castiga. Dice por allí la autora, en Tumbaya los nombres no se disuelven, los nombres de todos estos compañeros y compañeras que hoy están siendo recordados. Circulan estos nombres. Miren qué lindo. Se dicen en las fiestas patronales esos nombres, en las sobremesas, en las caminatas por la plaza. Qué sencillo. Entonces, agrega por allí, ¿no? En el relato, cada vez que Federico pronuncia Paulino, que es el nombre de aquel muchacho, no lo evoca como una ausencia abstracta, sino como una parte de una historia concreta que fue interrumpida por la violencia. ¿Cuántos de nosotros desearemos que no nos olviden, que la entrega que hemos hecho, además, es de por vida, sea celebrada cada día de la vida, no solo por nuestros conocidos, por nuestros hijos? Dos hermanos, uno arrancado del presente, el otro obligado a vivir con esa fractura. La conclusión es que es algo parecido a la afirmación de la historia. Estamos afirmando la historia a diario. Yo no puedo dejar de identificarme. Y estamos hablando de alguien que era líder del Partido Comunista en una población, no recuerdo si de 150 o de 200 habitantes, con una exclusividad que no conozco que se haya dado en otro lugar. Alrededor de 50 militantes de esta organización política. Entonces, ¿vamos a seguir luchando por una sociedad más justa? Todo interrumpido, dice la autora por allí, por el terror, y sigue siendo dibujada por la memoria. Que no se extinga la memoria,
Dice por allí alguna de la selección poética que yo me voy a permitir leer. No he preguntado cuántos minutos tengo, pero están autorizados a cortar todo lo que sobre. Pero hay cosas que yo quisiera que no se pierdan en la lectura rápida. Nos transcribe en el capítulo 6, América vuelve a tu casa, un poema de Manuel Escorza, Lima, 1926, Madrid, 1983, poeta y narrador peruano. Miren qué exhortación rescata la autora. América, ¿qué esperas para volver? Tu casa no es una casa, sangra la mesa, el pan humea, hacen seña los sillones aterrados. ¿Qué esperas para volver? ¿No ves a los muertos parpadeando? ¿No ves a los cuartos desangrándose por las ventanas? Vuelve a tu casa. Yo te quiero libre o morir. Ya mañana será olvido y olvido. Los magnates y los hijos de los magnates, pero tú vivirás. La vida vivirá. Las muchachas siempre sentirán en la boca el vacío dejado en el aire por la alondra al partir. Vuelve a tu casa, levanta mi corazón del polvo, devuélvele la cara al desterrado, derriba el muro que nos separa de la dicha. Están tristes mis montañas y tiritas en la nieve de sueños terribles. Sé que nos esperan carnívoras tinieblas, mas sé también que no podrán contra el amor. Y de eso se trata. No podrán contra el amor, no podrán contra la caricia, no podrán contra la ternura, no podrán. Todo esto está atravesado por esto. Yo no quiero abusar del tiempo, porque también así puedo recalcar que hay muchas aseveraciones que me gustaría comentar, que me gustaría leer, pero no puedo abarcar tanto. Pero este contexto histórico, estas historias sobre algún sobreviviente, estos poemas seleccionados, aquella caracterización que nos está haciendo en alguna de sus páginas sobre los desaparecidos. Es una palabra que no nombra la muerte ni la vida, sino la suspensión, la ausencia forzada, el vacío. No hubo exilio para los comunistas de Tumbaya, tampoco para los de otros pueblos de Jujuy. No hubo salvoconductos, ni fronteras abiertas, ni embajadas protectoras. Lo único posible era esconderse. El terrorismo de Estado ya no era una amenaza difusa, era detención, desaparición y muerte. Digamos que se caracteriza precisamente cada uno de los textos por una afinada y preocupada elaboración. Tiene que ser comentado, tiene que ser leído, y tenemos que ver cómo hacemos, porque este esfuerzo que yo veo que se está canalizando a través de este llamado telefónico de mi entrañable camarada José, no caiga en saco roto, al menos en lo que dependa de algunos de nosotros, que esto no muera, porque está muriendo con ello la historia viva. Tumbaya es un
un modelo a destruir por el enemigo de clase. No se equivocaron, ni con una de las detenciones, ni con uno de los asesinatos, como no se equivocaron en otros lugares del país. Decimos por allá, en Tumbaya las palabras no se pierden, circulan, pasan de boca en boca, se quedan anidadas como semillas. A veces la historia oficial deja huecos, como los nombres que no figuran, como los indios fusilados en la batalla de Cuera, allá en La Puna, cuando reclamaban sus tierras a fines del siglo XIX. Qué persistencia el del reclamo de la tierra. Qué importante resaltarlo hoy en la República Argentina. Los registros callan, la memoria no. Yo apuesto a eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Que no caiga perdón. ni se pierda la memoria. Gracias. Gracias, Rogelio. Una incitación a leer el libro, que es lo que queremos. Antes de darle la palabra a Josefina, mientras escuchaba, recordé un hecho muy interesante. Hace 14 años viajé a Andalucía para recibir una distinción a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se llamaba entonces, con Graciela Rosenblum. Y en esos días, Málaga entregó a los familiares de las víctimas del franquismo su carta de ciudadanía de honor. Y entre los que hablaron estaba el famoso actor Antonio Banderas, que es andaluz, malagueño. Y me impactó mucho que Banderas contó que él estaba a 1 metro de un joven comunista andaluz, español, asesinado por Franco, y con un modo tan artístico. Antonio Banderas fue un actor fundamental en Hollywood, no solo en España. Reflexionó de que toda su vida, que contó ahí, ¿no? Podría no haber sido, ¿no? Y en contraste dijo, ¿cómo podemos saber lo que hubiera sido este joven comunista español asesinado, ¿no? Y entonces, al escucharlo a Rogelio, porque bueno, octubre de 76 es el mes que también me secuestraron a mí, Rogelio también estuvo secuestrado y preso, y en estas ocasiones uno se le cruza eso, ¿no? Las dos cuestiones, nuestras vidas pudieron no haber sido, y qué hubiera sido de la vida de estos compañeros desaparecidos, ¿no? Así que bueno, el libro es excelente, lo digo con mucha seriedad, que por razones casi de trabajo, que durante 15 años fui parte de la dirección de la Liga, he leído centenares de libros de memoria, y realmente este es particular, ¿no? No hay muchos libros que hablen de Jujuy, no hay muchos libros que hablen de la quebrada de Humahuaca, no hay muchos libros que hablen de los comunistas, y no hay muchos libros que se construyan con este método tan interesante que es recuperar la voz de los sobrevivientes, de los que lo vivieron, en primera persona. Así que excelente el libro, y ahora la escuchamos a la autora, a Josefina. Hola, buenas noches. Bueno, ya con las palabras de Rogelio,
las palabras de Schulman, de José. O sea, estoy muy emocionada y quiero comentarles que recién me acaba de llamar Pablo Laxi, que es uno de los sobrevivientes, uno de los dos que actualmente se encuentran con vida. Se generó un vínculo muy amoroso, ¿no? Cordial, afectivo con la gente de Tumbaya, entonces eh, mantenemos este contacto fluido, ¿no? Pero yendo puntualmente al libro, quería comentar que básicamente esto fue una urgencia, ¿no? De los familiares de Tumbaya, cuando empieza a hacer este trabajo de investigación, hay una gran necesidad, ¿no? de los familiares de abrir las puertas de sus memorias y fue un pedido, ¿no? Justamente de Pablo, que recién me llama, y, y también fue una necesidad personal. Como sabe José Schulman, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanas mayores, todas hemos sido parte de afiliadas al Partido Comunista. Mi padre sufrió la persecución, militó junto a Vicente Cosentini, detenido desaparecido, que él desaparece después de los chicos de Tumbaya. Y estos nombres de los chicos de Tumbaya siempre estuvieron presentes en mi casa, ¿no? También les comento que nosotras con mi hermana venimos militando en el espacio de familiares de detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos desde hace mucho tiempo, más de 25 años, y nuestra militancia ha sido fundamentalmente desde el arte, ¿no? Desde la danza teatro, la música. Y bueno, yo en lo personal sabía algo de los nombres de Tumbaya y estoy comentando como rápidamente cómo fue el proceso de elección del lugar y cómo no. Yo sabía algo y en algún momento recupero el librito, un librito que tenía mi papá, que era de comunistas argentinos desaparecidos, que lo tengo todavía. Y ese libro a mí siempre me causó una especial motivación y una intriga, ¿no? Por supuesto que en mi casa habían cosas que no se hablaban por seguridad y bueno, esa serie de cosas, ¿no? Que conocemos todos. Pero cuando encuentro este libro, bueno, ahí empezó la inquietud ya ¿no? a moverse más. Y en el año 2020 creo que fue, hacemos un acto virtual, porque estábamos en pandemia, invitando, yo me conecto con Federico Galeán, porque ahí veo los nombres de Paulino y Crescente Galeán, y consigo el contacto con Federico, ¿no? Entonces, ahí empezó la historia. Yo lo había conocido antes a Pablo Galeán, el hermano mayor de Federico, en los juicios de lesa humanidad, cuando mi mamá fue citada para dar testimonio sobre la causa Almas Rojas, Nuna Puca, perdón, que su traducción al castellano es Almas Rojas. Y bueno, ahí empezó y la primera intención fue hacer un registro escrito de estas memorias que en algún tiempo futuro sirviesen como un archivo, ¿no? Nunca me imaginé que esto iba a suceder así de una manera tan intensa, porque yo llegué al pueblo y Federico, junto con Pablo, que son los dos protagonistas en realidad, me conectaron con todos los familiares, ¿no? Y fue así, ¿no? Fueron un par de años de trabajo así sistemático, las visitas todos los sábados, grabando, charlando y un montón de cosas, ¿no? Y eso fue tomando forma una vez que los familiares, bueno, me pidieron así explícitamente que esto quedara registrado, ¿no? Sobre todo para las generaciones futuras. Y por supuesto, que hay algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque,
Veo que está el editor del libro también, Reinaldo Castro. Yo me conecto con él porque él es escritor, escribe el libro Con vida lo llevaron, que también es un registro de las memorias de detenidos desaparecidos de San Salvador de Jujuy y de Calilegua. Y él me brinda un material bibliográfico puntualmente de Jujuy. Y ahí, como es la historia, uno de los libros, uno de los primeros registros de detenidos y desaparecidos es el libro de Andrés Fidalgo, que es un abogado de Jujuy que tiene a su hija desaparecida, Alcira Fidalgo, ¿no? Y como esa bibliografía, me prestan otra, como un artículo que leo y me queda muy grabado, que es el de Ludmila da Silva Catela, que habla sobre un artículo que dice negros, indios y comunistas, ¿no? Que es una antropóloga de Córdoba y hace todo un trabajo de investigación sobre la lucha por las tierras, ¿no? En el siglo XIX. Y bueno, eso, más la bibliografía que yo tenía, más un montón de otras cosas, me sirvieron a mí de fundamento o de base teórica para poder armar este libro, ¿no? Con un contenido así tan potente como es la lucha por las tierras y con una identidad política tan fuerte, porque esto que a mí me asombra es que los familiares eh, reconocían y revalorizaban la militancia política de sus desaparecidos, ¿no? Cosa que a mí me llamaba la atención porque yo creo que hasta el día de hoy, inclusive en el 2023, cuando surge esta lucha o el jujeñazo, ¿no? El tercer malón de la paz y todo, vuelve a haber una estigmatización de los comunistas o vuelve a haber una utilización del término comunista como un estigma y justifica, ¿no? Toda la represión, que es lo que va a pasar en 1976 en el pueblo de Tumbaya. Lo otro que creo que es muy potente del libro y de su contenido es cómo van a llamar Tumbaya a la Tucumán chiquita, ¿no? O sea, una población de 120, 150 habitantes, 50 son del Partido Comunista, empiezan una organización, empieza a haber una escuela política porque empiezan a reunirse cotidianamente en la casa de la familia Galeán, donde hay un estudio de la prensa, los análisis políticos, los estudios sobre el estado de la clase trabajadora en la empresa Ledesma y en la mina, que hace Vicente Cosentini como estudioso. Y bueno, 50%, o sea, casi el 50% de la población afiliada a un partido con estas características, donde se habla de reforma agraria, donde se habla de eh, clase trabajadora, donde se empieza a hablar de esto de la igualdad y de la socialización de los medios de producción, ¿no? Bueno, esto le va a costar esto, ¿no? Que la llamen la Tucumán chiquita. Y otra de las expresiones que va a aparecer fuertemente es, vinieron a izar la bandera roja. Entonces, esos son los datos que me da de primera mano, como diríamos, o de la fuente, primera fuente, Federico Galeán, ¿no? Federico es un sobreviviente también, es hermano de Paulino y de Crescente, él está en Bolivia cuando llega el golpe de Estado, y él también atraviesa momentos difíciles, su fotografía va a aparecer en la frontera en Villazón, del lado de argentino y boliviano, como buscado, ¿no? Y también en el Ministerio de Interior en Bolivia. Entonces, es una historia, una trama muy fuerte, eh, muy humana, porque yo hablo justamente de una historia más humana, de una historia desde abajo, y alguien me dijo o comentó algo sobre el libro como una imagen, ¿no? Decir, la historia de abajo contada por los de abajo. Y eso me parece también importante, ¿no? Bueno, quería comentarles también que agradezco porque está acá un camarada de Perú, eh,
porque, bueno, con ellos, él y con su hermana también conocí el poema de Manuel Scorza, y está también el editor que colaboró con el libro, que me ayudó mucho, que trabajamos muy duro con esto. Saludos a todos los que están, a los que me acompañaron, los que me acompañan, me siguen acompañando. Yo la verdad estoy como muy emocionada, ¿no? Y por supuesto estoy orgullosa de los camaradas que tengo, estoy muy feliz de mi familia que también me está acompañando en este momento, mi hija, mi hermana. Bueno, así que bueno, eso, y también comentarles que este libro fue hecho con muchísimo amor, ¿no? Con muchísimo amor, realmente hace rato preguntaba, no sé si Rogelio Schulman, si yo había escrito algo, ¿no? Anteriormente. Yo soy docente de música en el ámbito rural, y también en la escuela de teatro. Eh, Quizás, eh, digamos, esta obra, que en realidad tampoco me pertenece, ¿no? Es nuestra, es de todos los que pusieron su vida, los que entregaron la vida, los que continúan, los que sobrevivieron. Entonces creo que es eso, ¿no? Nuestra obra. Yo, capaz, de manera muy atrevida, muy insolente, como, como dije en alguna vez, en algún borrador, dije, me largo a escribir y ya está, ¿no? Porque era una demanda muy importante la de Tumbaya. Y me parece que hoy entra en una historia, o se abre paso, mejor dicho, ¿no? A fuerza de haber sobrevivido al terror, creo que se abre paso en una historia que de alguna manera en Jujuy, ¿no? Con la memoria, con los trabajos de memoria, había un punto de referencia que era Capital, Calilegua, Mina el Aguilar, ¿no? Y hoy Tumbaya entra a formar parte de esa historia de lucha, ¿no? Tumbaya entra hoy en eso, en esa historia, con una tremenda historia de entrega, ¿no? Un legado que nos deja, y sobre todo con una identidad, ¿no? Una identidad de clase muy fuerte, una identidad, una posición ideológica tomada y una identidad ancestral, que por eso hablo de genealogía de luchas, porque viene, como lo cuento, desde la época de la colonia, ¿no? Ellos son herederos de una historia, y somos herederos de una historia, de esta lucha por las tierras, en la creación de un Estado nacional burgués, donde los terratenientes compran por 2 monedas las tierras, y bueno, la historia de despojo, de robo, que es común a los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Así que eso es el libro, ¿no? Y la selección de poemas fue porque, como nosotras venimos de una rama, o el campo de militancia fue lo artístico, no podíamos, o sea, no había espacio para no contemplar, ¿no? Y acá que lo veo a José, creo que él tuvo mucho que ver en este libro, y se lo puedo decir hoy con mucha emoción, porque es mi maestro, porque pude leer todos sus artículos, porque pude leer su historia tan fuerte, la que me llegó en cada escrito. Y bueno, me permite emocionarme ahora porque creo que estoy ante camaradas, ¿no? A los que quiero mucho. Y fue parte de este libro porque con sus mensajes, con sus escritos, con sus opiniones, me llevaron a a concretar este proyecto, ¿no? También. O sea que en este libro, más que ser la autora, creo que es un libro colectivo, ¿no? Es un libro fundamentalmente de los familiares de desaparecidos, es un libro de los sobrevivientes, de Pablo, que recién me llamó,
Es un libro de José Schulman, mi camarada, mi maestro. Es un libro de la memoria de mi padre, de la memoria de Vicente. Es un libro de Rogelio, porque es cierto, con Rogelio nos conocimos en La Rioja también y a través del arte. Y es un libro de los camaradas de Perú, de Chile. Es un libro que yo creo que está fundamentalmente hecho con ese temple, ¿no? Y esa cosa que tenemos de no bajar las banderas y de recuperar las banderas, ¿no? Lo rojo, digamos, ¿no? De la sangre, del corazón y de la pasión. Así que yo estoy muy agradecida por este espacio, muy agradecida a Schulman, al editor Reinaldo Castro y a todos los que hoy están acompañándome acá. Muy bien. Bueno, les agradezco. Vamos a editar, vamos a difundir. Y nada, quería terminar este encuentro con un poema de Juan Germán, justamente dedicado a Manuel Escorza, para que vean la importancia que tiene para la memoria argentina, en el poema que para mí es, bueno, el paradigma del poema sobre los desaparecidos. Lo escuché por primera vez hace muchos años en el canal público, cuando era canal público, cuando estaba Tristán Bauer al frente y abrió y puso el canal para grabar, filmar y difundir el primer juicio importante que nosotros tuvimos, que fue el juicio del Negrito Avellaneda, ¿no? Y cuando escuché ese poema me impactó para siempre. Y está dedicado a Manuel, fíjense, a Manuel Escorza, ¿no? Así que lo leo para terminar, es cortito. Los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos están verdaderamente rotos, perdidos, nada. Se pudren bajo tierra, su rota luz diseminada a pedacitos bajo tierra. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros alguna vez se juntarán? ¿Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel? ¿Se juntarán un día? De estos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país, hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe, pedacitos que fueron alegría, combate, confianza, en sueños, sueños, sueños. Y los pedacitos rotos del sueño, ¿se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día pedacitos? ¿Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor? Sí, claro que sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Bien, ahí paré la grabación. Les agradecemos mucho. Hermosa actividad. Y la poesía es un arma cargada de futuro, como decían, y ahí estamos. Un abrazo a todas, a todos y gracias.